Saludos y bendiciones, hermano querido. En una ocasión uno de los discípulos de Jesús le preguntó que cuál era el más grande de los mandamientos. Y Jesús le dijo que el más grande mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que el otro mandamiento importante era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizás eres de las personas que viven achacándole a Dios todas las cosas, que viven reclamando por qué Dios esto, por qué Dios permite aquello, por qué si Dios es tan bueno hizo esto, por qué Dios permitió la guerra, por qué Dios permitió que mi familiar muriera, por qué Dios permitió que los niños mueran, que los niños sean violados, que los niños sean... Y cuando te pones a leer la palabra de Dios, yo pensaba como tú. Si eres de esas personas, yo pensaba como tú. Cuando empiezas a leer la palabra, te das cuenta que estás delante de un Dios el cual no tienes manera, no tienes forma de agradarle en tu propio conocimiento, en tu propia sabiduría. No hay forma de pagarle lo que ha hecho por ti. No hay forma de hacer lo que Él se sorprenda. ¿Por qué? Porque es un Dios poderoso que siempre existió, existe y existirá por los siglos de los siglos. Que te creó, dice la palabra, que a su imagen y semejanza. Que creó los cielos y la tierra. Que creó el universo. Le dijo a cada cosa dónde debería estar y cómo debería de funcionar. Y todo ha sido hecho por su palabra, por su voz. Y hoy tú tienes el derecho de ser su hijo si tú decides salir de esa zona de confort que el diablo ha creado para ti, que el Señor lo reprenda, y te das cuenta de que hay una lucha por tu alma en la esfera celestial. Allí en la parte espiritual, allí hay una lucha diaria por tu alma, donde el diablo quiere que tú no entiendas la necesidad que tienes de Dios y donde Dios quiere que tú entiendas que Él dio a su Hijo amado en una cruz, murió allí en la cruz para que tú fueras salvo. Si tú quieres seguir reclamando que por qué Dios esto y por qué Dios aquello, tienes que tratar de salir de esa frontera que te ha creado la humanidad y caminar un poquito más hacia allá para que puedas abrir los ojos, para que puedas ver la verdad de todas las cosas. Tienes que primeramente preguntarte: ¿amas al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas? Esto es para todos nosotros. Esto es para todo el ser humano que existe, que debería tener la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo puedo asegurarte que ninguno de nosotros lo hacemos como ciertamente el Señor quisiera. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Eres con los demás como te gustaría que fueran contigo? No pagas mal con mal, pagas con el bien el mal que te hacen. No has mentido, no mientes, no eres mentiroso. No cometes adulterio, no tienes más de una pareja. No andas por allí de picaflor si eres hombre, o andas por allí haciendo lo que no debes si eres mujer. Vives en fornicación, o sea, estás casado o estás casada con la persona que hoy vives o con que hoy compartes tu vida sentimental y amorosa. Esa es tu pareja oficial, casado. No robas, no has robado, no has tenido pensamientos acerca de robar, o alguna vez has tomado algo que no es tuyo. Nunca has dicho falsos testimonios acerca de algo o de alguien, una mentira, o sea, o has levantado una calumnia contra alguien. No has utilizado nunca el nombre de Dios en vano, o nunca has usado el nombre de Dios para maldecir o para expresar un agravio o algo que te molesta, porque no utilizas el nombre de tu mamá o de tu papá o el nombre tuyo cuando quieres expresar tu odio. Enseguida la gente va, no sé qué cosa la madre de Dios, no sé qué cosa la madre de Cristo, no sé qué cosa la madre, ¿verdad? O no sé qué cosa en Dios, no sé qué cosa en Cristo. Entonces el diablo te ha enseñado a través de los años a que utilices el nombre de Dios en vano.
incluso a que blasfemes y que ofendas el nombre de Dios como algo cotidiano, como algo que ya para muchos es normal. Quizás tú piensas que Dios tiene la obligación de responder a tus oraciones o a tus inquietudes. O quizás piensas que Dios es tu llamado de emergencia, que cuando tú no tienes problemas haces con Dios y piensas de Dios lo que te da la gana, pero cuando se te pone la cosa chiquitica, cuando se te viene el mundo encima, entonces te molestas con Dios porque ¿dónde está ese Dios que tanto dicen que es tan bueno? Te voy a decir algo. El mundo ha tergiversado el mensaje acerca de Dios. Las personas piensan de que pueden aprovecharse de Dios o que simplemente vienen a Dios porque Dios les va a dar algo o porque Dios les va a cumplir sus sueños. Ya te dije que Dios no es el 911, tu llamado de emergencia, ni tampoco es el genio de la lámpara para que cada vez que tú tienes una situación le pidas y Él te dé. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Este mundo de hoy, en muchas ocasiones la iglesia de hoy, porque esto empieza desde adentro, desde la iglesia, lo que anda buscando es la añadidura, lo que Dios puede darte, porque ciertamente puede dártelo. Dios es omnipresente, omnipotente, todo lo puede. El mismo Dios dice en su palabra, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Él mismo le pregunta a la mujer de Abraham cuando le dice, Sara, tendrás hijo a esta fecha, el año que viene vendré y concebirás un hijo, siendo una viejita. Y ella se rió. Señor, pero si es que ahora ya dejé hasta de verle el periodo, ya no caigo ni con la regla. Y Dios le dijo, Cristo le dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Dios puede prosperarte, Dios puede prosperar tu negocio, Dios puede sanarte de esa enfermedad, Dios puede hacer maravillas contigo, con tu familia. Pero ese no es el propósito. El propósito de este evangelio es la salvación de tu alma. Busca primeramente el reino y su justicia. Arrepiéntete de tu pecado. Entiende que Dios envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Que el malo no es Él, el malo eres tú. Tú eres el que no tiene perdón de Dios. Tú eres el que no merece salvación. Tú eres el que has irrespetado todas las reglas que Dios le ha dado al hombre. Tú eres el que se ha dejado engañar por el diablo. Tú eres el que no mereces salvación y vida eterna. Dios nos ha dado más de lo que merecemos siempre. De hecho, la vida esa que vives hoy, que no le agrada a Dios, la vida de pecado, la vida de adulterio, la vida de fornicación, de mentira, de borrachera, de lujuria, toda esa vida que vives hoy, no le agrada a Dios y aún así Él te permite que hoy todavía te levantes y respires. Deberías por lo menos aprender cada mañana a darle las gracias a Dios por un día más de vida, porque cuando Él dice en su palabra, amarás al Señor, tu Dios sobre todas las cosas, yo ese mandamiento no lo entendía y decía, este Dios está loco, ¿cómo voy a amar a Dios más que a mi hijo? O más que a mi, por favor, a mi papá, a mi mamá. Bueno, te diré algo. Lo que tienes hoy lo tienes porque Dios te lo permite tener. Así de simple. Vive porque Dios quiere que vivas. Tienes o tuviste hijos porque Dios así lo quiso. Si no lo tuviste, pregúntale a Dios. Cuando te pares delante de Él, pregúntale por qué no pudiste tener hijos y tanto que los quisiste y no pudiste. ¿Por qué no pudiste? Pregúntale, porque dice su palabra que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces, cualquier cosa que estés llevando hoy en tu vida es voluntad de Dios. No son casualidades, las casualidades no existen.
Quizás estés hoy en una situación terrible. Dios permitió que fuera la situación terrible. Tengo que decirte esa mala noticia. La vida no es color de rosa cuando llegas a Dios. No. Él dice que en este mundo tendrás aflicciones. No te dejes engañar más por el cristianito de la esquina que se dice ser cristiano o el pastorcito que dice que tu vida va a estar resuelta cuando llegues a Cristo. Eso es mentira, porque incluso Cristo fue crucificado. Sus apóstoles fueron muertos, crucificados a filo de espada, decapitados por la misma causa que murió Cristo, por tu salvación. Para que ese evangelio llegara a ti, esas personas fueron mártires y murieron en diferentes tipos de muertes prematuras para que tú hoy para que esta palabra llegara a ti. Entonces, no pretendas pasar los niveles. Él dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás entonces son añadiduras. Las demás cosas Dios te las da según su voluntad. Dios no te va a dar algo. Te lo digo de antemano. Dios no te va a dar algo que para mañana sea de perdición para ti. Si eres una persona que le gusta correr carro, Dios no te va a dar un carro para que te mates mañana en un carro por allí. Si eres una persona que le gustan Dios no te va a dar la moto para que te mates por ahí. Porque Dios conoce todas las cosas. Muchas veces pensamos que las bendiciones y que bendiciones vienen de parte de Dios, y ciertamente es el diablo, que muchas veces nosotros le damos nuestros deseos más profundos de nuestro corazón, se los hacemos conocer al diablo, y entonces él nos disfraza la supuesta bendición como que viene de parte de Dios, y entonces la utiliza para acabar con nuestras vidas muchas veces, para acabar con nuestra familia. Y hay quien piensa: no, pero ¿cómo es posible si esto viene de parte de Dios? No, porque Dios no hace mal. Dios no hace mal. Dios está aguantando su ira. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Todos los días Dios tiene nueva misericordia para contigo y conmigo. Pero Él está guardando su ira allí para los desobedientes. Cuando partas de esta tierra, te conviene haber conocido a Jesús, que es tu abogado defensor delante de Dios. Fue enviado para cargar tu pecado en la cruz, y sobre él derramó Dios su ira. O sea que ya tú no tienes por qué ser objeto de la ira de Dios, porque ya fue derramada en su Hijo. Todo aquel que cree en su Hijo será hijo, tendrá el beneficio de ser llamado hijo de Dios. Pero todos aquellos que se reniegan, todos aquellos que siguen haciendo en rechazo a la palabra de Dios, todos aquellos que siguen pensando en sus corazones y en su mente que la culpa de todo este desastre es de Dios, no. Los malos somos nosotros. Los malos somos nosotros. El malo es el hombre. Mídete delante de Dios. Mídete para que veas en qué condición estás delante de Dios. Tu pecado es el que te tiene como estás. ¿Te crees que estás bien? ¿Te crees que eres bueno? ¿Te crees que eres merecedor de algo? Mídete con los mandamientos de Dios. Lee la palabra de Dios para que veas qué tan lejos de la verdad estás. Dios tuvo que enviar a su Hijo de esa única manera tú pudieras ser perdonado, porque tú no tienes forma de salvarte a ti mismo. No hay forma. Acepta ese sacrificio que Dios hizo por ti. Él quiere que tú no vayas a condena. Él quiere que tú vayas a vida eterna con Él para siempre. Él es el bueno en esta película de día a día. Él es el bueno. Nosotros somos los malos y los que necesitamos redención. Dios te bendiga grandemente.